Buenos días, profe. Mi nombre es Daniela Molina y en este momento daré a conocer la guía de estudios sobre la clase de lengua y literatura. Empezaré por la primera pregunta, la cual dice: explique en qué consisten los elementos del texto narrativo. Utilice sus propias palabras. Dentro de ellos están las acciones. Las acciones es la suma de todos los acontecimientos, situaciones que están dentro de la historia, o también la suma de todas las actuaciones, movimientos y también acciones que se desarrollan en la historia. Seguidamente están los personajes. Los personajes son los que llevan a cabo las acciones. Puede ser un ser humano, un animal o también cualquier ser real o imaginario que vaya dentro de la historia. También está el narrador. El narrador es quien cuenta todo lo que sucede en la historia. Puede ser un narrador omnisciente o un narrador protagonista. El narrador omnisciente es el que no interviene en el relato, pero sí conoce a los personajes. Y el narrador protagonista es quien actúa en primera persona y a la vez es el principal actor. Seguidamente está el ámbito. El ámbito es el espacio físico en el que se desarrolla la historia. Puede ser una playa, una casa, una ciudad, entre otros lugares. También tenemos el tiempo. El tiempo es el momento en el que transcurre la historia. Puede ser al día siguiente, un día después, un mes más tarde. Y por último está el ambiente. El ambiente es el que conforma todos los elementos del relato. Puede ser un ambiente de tristeza, un ambiente de dolor, un ambiente de angustia, un ambiente de alegría o un ambiente de felicidad. La siguiente pregunta dice: en una narración de ejemplos de un desenlace abierto y un desenlace cerrado. Bueno, había una vez. Empezaremos por el desenlace abierto. Y dice: había una vez un zorro y una coneja. El zorro todo el tiempo andaba detrás de la coneja queriéndola atrapar. Pero así como el zorro es rápido, la coneja también lo es. Entonces dijo el zorro: seré muy listo y esperaré a que la coneja esté distraída. Entonces un día la coneja estaba cortando hortalizas. Y viene el zorro, la atrapó, la ató con una cuerda y se la llevó a lo más profundo del bosque. Desde ese momento no se supo nada de ellos. Sí, se quedó viendo con él, con ella, o se la comió. Ahora está el desenlace cerrado. Había una vez una princesa que vivía en un reino. La princesa perdió a su papá el rey, pero su madrastra no la quería. Su madrastra lo que quería era matarla, entonces a la princesa no le quedó de otra que huir. Y se fue a someter a lo más profundo del bosque. Durante ese largo camino de llanto y frustración, ella se encontró con una casa muy chiquita, la cual le pertenecía a unos enanitos. Entonces, como su madrastra era una bruja, ella supo dónde estaba la princesa. Y la madrastra lo que hizo fue convertirse en una viejita. Encantó una manzana y se fue a buscar a la princesa. Como la princesa era muy noble, atendió a la viejita sin saber quién era y le agarró la manzana que ella le dio por obsequio. Vino la princesa, se comió la manzana y ahí murió. Ahora voy con la siguiente pregunta, la cual dice: en una narración identifique los elementos según el esquema de Graysman. Y el cuento dice así: había un dragón que asolaba un reino, y nadie lograba vencerlo ni atraparlo. Un día el rey de ese reino, y también que era un pueblo, dijo:
quien logre matar al dragón y a la vez vencerlo con todas sus agallas, le daré la mano de la princesa. Informados por el pueblo, un escudero y un caballero se sometieron hacia los dominios del dragón. Tras una larga batalla, lograron vencerlo. El caballero se quedó con la mano de la princesa y el pueblo vivió en paz. Ahora vamos con los elementos que se encuentran en este cuento. Y son el objeto, que es lo que el sujeto desea perseguir, lo cual es la princesa. El sujeto es la fuerza que genera la acción, lo cual es el príncipe. El ayudante es quien ayuda al sujeto a poder cumplir sus acciones, lo cual es el escudero. El oponente es quien obstaculiza las acciones del sujeto, lo cual es el dragón. El destinatario es quien se beneficia de las acciones del sujeto, lo cual es el pueblo. Y el destinador es quien motiva al sujeto a poder cumplir su objetivo, lo cual es el rey. Ahora vamos con la siguiente pregunta, la cual nos dice: ¿cuáles son las características del texto expositivo? Dentro de ellas están el empleo frecuente del presente intemporal y del modo indicativo. También el léxico o el vocabulario que tiene es específico según la temática tratada en el texto. Seguidamente, el emisor exterioriza sus razonamientos acerca de un hecho o noción mediante procedimientos de análisis y síntesis. Y por último, el relato está orientado a explicar, proporcionar conocimientos, ideas de la manera más directa posible. Ahora vamos con la siguiente pregunta, la cual dice: expliquen qué consiste la técnica del discurso expositivo. Ejemplificación. La ejemplificación se da en el momento en que no comprendemos la lectura por términos desconocidos. Y para poder comprenderla se da por medio de ejemplos, como su palabra lo dice. Puede ser: hay muchas especies en peligro de extinción. Por ejemplo, el oso polar, la mariposa monarca, el mono de nariz chata. Esto es un ejemplo de esta técnica. Seguidamente está: ¿en qué consiste la sinonimia y de ejemplos de ella? La sinonimia consiste en la identidad total o parcial del significado de dos palabras. Esto quiere decir que son intercambiables. ¿Qué es la identidad parcial? Es cuando la palabra pierde el significado en otro contexto. Por ejemplo, aparato e instrumento. A simple vista, así como lo podemos decir, ellas significan lo mismo, pero aparato podemos decirlo el aparato digestivo, el aparato respiratorio, o también un aparato musical. E instrumento puede ser un instrumento musical, instrumentos de laboratorio, instrumentos quirúrgicos. Entonces, por eso se dice que pierden el significado en otro contexto. Ahora, ¿qué es la identidad total? La identidad total es cuando no pierde ese significado. Por ejemplo, ladrón y delincuente. Si podemos ponernos a pensar en estas dos palabras, ambas quieren decir lo mismo y no pierden su significado. Entonces, esta es la definición de sinonimia y sus dos ejemplos. Seguidamente está: ¿cuáles son los puntos a tratar en la redacción de la tesis? Bueno, dentro de esos puntos está el orden de la redacción.
El orden de la redacción consiste, bueno, al enunciar la tesis se debe enumerar al lector los puntos que se van a tratar en el ensayo. El planteamiento de la tesis responde a la siguiente pregunta: ¿de qué se trata mi trabajo? ¿O de qué se trata este trabajo? Seguidamente está el empleo de un tono correcto. En este punto se debe utilizar un tono atrevido y a la vez agresivo para poder abordar el punto central. También utilizar un lenguaje firme y a la vez definido para que se pueda reflejar la postura del actor. Seguidamente está la ubicación correcta. Generalmente la tesis se suele ubicar justo al final del primer párrafo introductorio. No obstante, esto va dependiendo su posición de qué tan larga sea la tesis. Y se recomienda, de qué tan larga sea la introducción. Y se recomienda escribir los objetivos del ensayo unos párrafos antes. Seguidamente está redactar en forma de oración. Bueno, debemos utilizar al momento de redactar la tesis, se suelen cometer en muchas ocasiones errores, lo cual hay veces que la redactan como una frase y no como una oración. Se debe tomar en cuenta que una tesis bien planteada no necesita más de 2 líneas que vayan dentro del párrafo. La siguiente pregunta nos dice, que mencionemos los niveles en el proceso de la comprensión lectora, los cuales son nivel literal, nivel referencial, nivel intertextual, nivel intertextual y también el nivel de apreciación lectora y por último, nivel creador. Ahora vamos a la siguiente pregunta, la cual dice que expliquemos en qué consiste el tipo de documental de observación. El tipo de documental de observación consiste en la intervención de los hechos, pero en ella quien dirige es una cámara. También hay un solo camarógrafo. Dicho camarógrafo no interviene en dicho documental. Esto quiere decir que el control total lo tiene una cámara, lo cual solo está proyectando los hechos que se pueden visualizar. Y por último, ¿cuáles son las competencias lingüísticas que se desarrollan al momento de ejercer la lectura? Dentro de ellas está leer y escribir. Esto favorece el uso correcto del vocabulario y de las estructuras lingüísticas. También está aumentar la capacidad de comunicarse, pensar de forma crítica, con el fin de poder enriquecer y a la vez estimular intelectualmente al lector. Aumentar o también argumentar y concluir lógicamente. Desarrollar la imaginación. Y por último, satisfacer las necesidades informativas y estéticas. Esta ha sido mi participación sobre la evaluación de la clase de lengua y literatura. Gracias y que tengan buen día. Bendiciones.